Ya sabéis que esta semana se celebra la Aragón Climate Week y nosotros queremos poner también nuestro granito de arena para hablar de algo muy concreto y es de cómo les afecta a las aves el cambio climático. Para ello contamos con Sofía Morcelle de SeverLife. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Bueno, lo cierto es que las aves son un gran indicador del estado de salud del planeta, podríamos decir, ¿no? Del estado de salud del planeta y, por tanto, del estado de nuestra salud como seres humanos, de hecho. También formamos parte, ¿no? Evidentemente, sí, de ese ecosistema. Todo ello se ve, además, reflejado en ese Atlas Climático de las aves reproductoras, ¿no? ¿Qué es lo que indica? Bueno, el Atlas Climático de las Aves Reproductoras es un documento que salió ya hace tiempo, en 2007, pero que para nosotros es un hito muy importante porque indica el estado de las aves en toda Europa y por lo tanto su estado de salud y cómo van a estar en los próximos años, sobre todo dentro de este siglo. Con ese escenario, ¿no?, de calentamiento global, entiendo que se hacen esas proyecciones también de ese ascenso de temperaturas, ¿no? Sí, sobre todo en cuanto a su distribución en el espacio, según las diferentes especies, eso es. Porque tenemos que incidir, que hablamos mucho también, ¿no?, de calentamiento global y de cambio climático, y ya es un hecho esa subida de las temperaturas a nivel global, ya estamos por ese grado. Sí, de hecho, bueno, el Atlas de Cambio Climático lo que realmente representaba era a final de este siglo, que sería un aumento de 3 grados, pero efectivamente ahora ya vamos en Europa por 1 grado, ¿no? Y estamos en 2021. Como nos decías, ¿no?, en ese Atlas se habla de esa distribución, pero si tenemos que dar números concretos para aves europeas, ¿cómo se ven reflejados? Pues bueno, de manera general, por ejemplo, indicaba que a finales de este siglo habría una disminución de un 20% en la distribución de las aves en general. O, por ejemplo, que las aves cambiarían su distribución de localización al noreste en unos 550 kilómetros, que bueno, pues es bastante, ¿no? Se moverían, digamos, y se moverían conforme siempre a sus hábitats, porque los hábitats cambian, entonces la distribución de las aves pues también cambian. Algunas aves incluso desaparecería su distribución, porque no tendrían hábitats. Por ejemplo, algunas especies alpinas, como por ejemplo el mochuelo boreal, que lo tenemos aquí en los Pirineos actualmente. Claro, no, eso pasa, va subiendo la temperatura, cada vez necesitan zonas más altas de la montaña, pero claro, la montaña tiene un tope, ¿no? Claro. No se puede seguir subiendo más, Claro. entonces supondría la Se quedan sin desaparición hábitat, de la especie. con lo cual desaparecería zona, la especie, claro. sí. Bueno, ¿y algunas aves más que se vean afectadas? Bueno, pues otros ejemplos, por ejemplo, sería el sisón común. Sisón. El sisón común, que algunas veces hemos hablado aquí con vosotros, pues bueno, es una especie esteparia. En este caso su distribución no disminuiría, sino que aumentaría, todo lo contrario. ¿Por qué? Pues bueno, porque se espera que algunos hábitats, como los hábitats áridos, los hábitats esteparios, que tenemos aquí en Aragón, es una zona bastante grande, por ejemplo en Monegros, que es lo que mayoritariamente las personas conocen, pues bueno, su distribución en teoría aumentaría porque estos hábitats áridos en teoría van a aumentar con el tiempo. Aumentarían también esos climas áridos y en este caso positivo, no sé si podemos hablar como positivo bueno, o no. Sí y no. Claro. Su hábitat aumentaría, pero en este caso concreto el sisón común está desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? No en este caso por el cambio climático, sino también por otras causas antrópicas. En principio, pues por la desaparición de su hábitat, porque su hábitat lo utilizamos, pues, por ejemplo, para la agricultura intensiva, o también lo utilizamos para instalar pues, parques eólicos, centrales solares, etcétera. Esa distribución aumentaría, pero hay otra del lagópodo alpino que se reduciría muy drásticamente, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que comentábamos pues, hace un momento, ¿no? En este caso la perdiz nival, que hablamos hace un tiempo sobre esta especie. Lo que pronostica este y otros estudios más recientes es que, igual que el mochuelo boreal, se quedaría sin distribución. ¿Por qué? Pues porque es una especie que está en zonas alpinas, se quedaría sin hábitat adecuado porque aumentarían las temperaturas y entonces, al menos en España, la perderíamos como especie. Y otras que sin duda alguna también viven ya esas consecuencias del cambio climático son las aves migratorias. Sí, efectivamente, no todas ellas, porque la verdad es que son especies que en general se adaptan muy bien a los cambios, cambian su ruta,
pero sí que, por ejemplo, el papamoscas, que pues bueno, hablábamos en el capítulo anterior, Sí. pues esta especie sí que hay un estudio actual, porque claro, hasta ahora estamos hablando de pronósticos, pero en este caso en el papamoscas sí que conocemos que está perdiendo sus áreas de alimentación, pero no porque no esté la alimentación en el sitio, sino porque esta alimentación, que son orugas, alimenta a sus polluelos en la época de reproducción de orugas, pues aparecen más antes en el tiempo, porque la primavera comienza ahora antes, cada vez comienza antes. Entonces, cuando ellos llegan en la misma fecha, que siempre, todos los años llegan en la misma fecha y no han adelantado ese momento en el que llegan a España. Entonces la oruga ya ha aparecido su boom y se quedan sin alimento hasta en un 20%. Y bueno, Sofía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué retos tenemos por delante ante este escenario? Pues bueno, sobre todo trabajar en equipo, porque cada uno de nosotros tenemos cosas que podemos hacer. Pero pues como ciudadanos, pues bueno, impulsar sobre todo, esto ya sería más en políticas, ¿no? Pero impulsar sobre todo la restauración ambiental, porque un medio ambiente en buen estado de salud siempre va a amortiguar mucho mejor los efectos del cambio climático. También opinamos que en las ciudades tiene todavía mucho por hacer, todavía queda mucha potencia energética que se puede instalar en las ciudades para descarbonizar. Es decir, no solamente se pueden instalar pues, parques eólicos en zonas rurales, etcétera, sino también, pues, por ejemplo, quedan muchos tejados por instalar con paneles solares. Eso sería una gran solución por la que apostamos. Pero pues, bueno, muchos más ejemplos, como por ejemplo impulsar los proyectos que ayuden a mejorar la situación actual de cambio climático. Me quedo con tu mensaje de que tenemos que ir pues todos a una. Pero todos a una, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Sofía. A vosotros. Sería el estado, ¿no?, de esas aves en ese escenario de cambio climático. Gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros.